Nunca les dije que poseo un imperio de $2,80 mil millones. Me ven como un fracaso, así que me invitaron a Navidad para humillarme y celebrar a mi hermana. Fingí ser ingenua para ver su verdadera cara. Pero al entrar, comenzó la auditoría. Me paré afuera de la casa de mi infancia en Nochebuena, vistiendo un abrigo de tienda de segunda mano y cargando un bolso falso y desgastado. Mi nombre es Ashley, y bajo la imagen de fracaso que ve mi familia, se esconde un secreto de $1.000 millones. La niebla de San Francisco entraba fría e implacable, muy parecida a la gente que me esperaba al otro lado de esa pesada puerta de roble. Adentro, mi familia estaba ocupada celebrando el ascenso de mi hermana, Tiffany, a directora ejecutiva de una marca de moda de nivel medio con un salario de $1.2 millones. Me habían invitado específicamente para presenciar este triunfo y sentir vergüenza de mis supuestos fracasos, un ritual anual de degradación calculado. Lo que no sabían es que soy la dueña de Nextech Industries, una potencia tecnológica global con una valoración de mercado de $2.8 mil millones. No estaba aquí para celebrar. Estaba aquí para realizar una auditoría final de su humanidad. ¿Alguna vez te has sentido como el invisible en tu propia familia? Déjame saber tu historia en los comentarios. Deja un comentario y dime desde dónde escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. La puerta principal se abrió antes de que pudiera levantar la mano para tocar, revelando a mi madre, Barbara, vestida con su mejor seda festiva. Su sonrisa era algo practicado, el tipo de cortesía profesional generalmente reservada para parientes lejanos a los que pretendes cobrar de más o vecinos indeseados a los que quieres impresionar. Ashley, realmente viniste, dijo ella, apartándose lo justo para dejarme pasar, pero sin ofrecer ningún abrazo, ninguna calidez, ni siquiera un simple bienvenida a casa. Todos están ya en la sala de estar. Tiffany acaba de llegar de la oficina y el ambiente es eléctrico. Entré arrastrando los pies, ajustando mi abrigo deliberadamente desgastado y aferrando mi bolso raído. La casa olía a costosas velas de canela y botellas de vino de $300, con guirnaldas frescas y gruesas cubriendo la barandilla de caoba. Al entrar en la sala de estar, el cálido murmullo de las voces de la familia extendida se calmó al instante. Fue como si hubiera ocurrido un error técnico en su perfecta realidad de clase alta. Mi tío Richard gritó desde su sillón reclinable de cuero, apenas levantando la vista de su tableta. Miren quién decidió aparecer finalmente. Estábamos empezando a pensar que no podrías tomarte un tiempo libre de ese polvoriento café de libros en el centro. Su voz tenía ese borde familiar, el tipo de papel de lija verbal que había estado usando para raspar mi espíritu durante décadas. Tiffany se deslizó hacia el centro de la habitación, su presencia anunciada por el agudo clic de sus tacones de diseñador contra la madera pulida. Llevaba un traje azul marino a medida que probablemente costaba más de 5 veces mi supuesto alquiler mensual. Su anillo de compromiso atrapaba la luz del candelabro de cristal, enviando destellos agudos y cegadores por las paredes. «Oh, Ashley, me sorprende que hayas venido», dijo, con la voz goteando una dulzura condescendiente que se sentía como veneno. «Sé que las reuniones familiares no son realmente lo tuyo desde que empezaste. Bueno, desde que te conformaste con tu estilo de vida actual. No me perdería celebrar tu éxito», respondí en voz baja, manteniendo mi actitud derrotada. Interpreté perfectamente el papel de la chica rota e ingenua, un papel que habían escrito para mí hace años. «Felicidades por el puesto de CEO, Tiffany». Su sonrisa se volvió afilada como una hoja de afeitar escondida en un guante de terciopelo. «Gracias, Ashley. Es increíble lo que sucede cuando te fijas metas reales y realmente trabajas por ellas. Richard y Barbara están muy orgullosos. Kevin y yo ya estamos buscando casas en el vecindario ejecutivo. Necesitamos algo con al menos 5 habitaciones y cuartos de huéspedes separados». La conversación fluyó a mi alrededor como agua alrededor de una piedra, fría e indiferente. Discutieron los logros corporativos de Tiffany y las últimas ganancias de inversión de Richard como si yo fuera parte de los muebles. Cuando alguien ocasionalmente me dirigía una pregunta, siempre era con ese tono de cortesía obligatoria que enmascara un profundo desprecio sistémico. Barbara comenzó a organizar aperitivos en la mesa de centro. Sus movimientos eran precisos y clínicos. «El éxito de Tiffany realmente resalta lo atrasada que te has quedado, Ashley.
Todos hemos estado hablando y hemos decidido que es hora de un poco de amor duro. Entonces llegó el momento que habían estado ensayando toda la noche. Bárbara sacó un grueso documento legal de una bandeja de plata. Sabemos que estás luchando para llegar a fin de mes en ese apartamento estudio estrecho, dijo. Así que hemos preparado un paquete para ayudarte a recuperarte. Estamos dispuestos a darte $10,000 en efectivo inmediato. Sin condiciones. Miré el papel y me di cuenta de que era una renuncia, un acuerdo para perder oficialmente mis derechos de herencia sobre la casa histórica de nuestra abuela en el Distrito de las Artes. Aferré mi bolsa de regalo, forzando unas pocas lágrimas bien cronometradas en mis ojos para completar la actuación. Eso es increíblemente generoso, susurré, con la voz temblorosa. No sé qué decir. Richard asintió enfáticamente desde su silla. Acepta la realidad, Ashley. Tienes 32 años y nada que mostrar. Sin carrera, sin activos, sin futuro. Tiffany te está ofreciendo un salvavidas. Es hora de dejar de ir a la deriva y aceptar ayuda de personas que realmente saben cómo manejar una vida. Miré la renuncia, luego sus caras expectantes y codiciosas. En sus mentes, eran los amos del universo, y yo era solo un pasivo que finalmente estaban eliminando de los libros. No tenían idea de que la casa que estaban tan desesperados por robar ya era la sede legal de mi imperio multimillonario. No discutí. No defendí mi carrera. Simplemente tomé la costosa pluma estilográfica que Richard me ofreció, garabateé mi firma en la renuncia y salí de la casa hacia la mordaz noche de San Francisco. No lloré y no miré atrás para verlos celebrar su victoria de $10,000. En el momento en que la pesada puerta principal se cerró, la persona de la chica rota e ingenua se desvaneció. Caminé hacia mi auto, un vehículo anodino estacionado a 3 cuadras de distancia, sintiendo nada más que una aguda claridad clínica. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años. Y esta noche, la cuenta finalmente estaba cerrada. Esto no fue un colapso. Esto fue contabilidad. La gente a menudo pregunta por qué alguien con mis recursos soportaría tal humillación durante tanto tiempo. No entienden la cadena invisible del sobreviviente. Cuando creces en un entorno donde tu valor se negocia constantemente, aprendes a sobrevivir construyendo una jaula alrededor de tu corazón. Durante 4 años, había sido la inversora silenciosa en su versión de familia. Había estado pagando sus impuestos a la propiedad, $12,000 al año, totalizando $48,000, a través de una serie de empresas fantasmas solo para evitar que Richard se diera cuenta de que estaba al borde de la ejecución hipotecaria. Yo era una sobreviviente viviendo en una casa de espejos, esperando que uno de ellos mostrara una sola pizca de amor genuino que no estuviera atada a un saldo bancario. La firma en esa renuncia fue mi pago final. Había comprado oficialmente mi libertad. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, abrí mi computadora portátil. La pantalla brillaba con un tipo diferente de amanecer, el tipo hecho de hechos fríos y números letales. No dudé. No pregunté por qué. Simplemente comencé a hacer clic en cancelar. Llamé a Jason, mi jefe de operaciones en Nextech. Inicia el protocolo 0 para la filial de San Francisco, le dije. Mi voz era tranquila, objetiva y letal. Estamos reclamando nuestros activos de inmediato. Todo el imperio de moda de Tiffany se construyó sobre una base que yo había proporcionado en secreto. Los servidores que ejecutaban su plataforma de comercio electrónico y almacenaban sus diseños propietarios estaban ubicados en el sótano de la casa de nuestra abuela, un espacio que había arrendado a su firma por $1 al año bajo un contrato anónimo. Más importante aún, su reciente expansión fue financiada por un inversor ángel que nunca había conocido. Ese inversor era yo. Había canalizado $750,000 en su marca porque quería ver si el éxito la hacía amable. Solo la convirtió en una depredadora. Ahora, era hora de reequilibrar la hoja de balance. Autoricé la retirada inmediata de todos los fondos de inversión de Nextech de su marca. También di la orden de apagar la granja de servidores privada en la casa del Distrito de las Artes. En 60 segundos, la carrera de $1.2 millones de Tiffany no sería más que una colección de enlaces rotos y cuentas bancarias vacías.
Ella había pasado años haciéndome sentir como una sombra en su mundo, pero estaba a punto de aprender que sin la luz que yo proporcionaba, su mundo no existía. La suscripción a mi misericordia acababa de expirar, y yo estaba pagando la factura de su golpe de realidad. Las consecuencias fueron instantáneas. A las 2 de la mañana, la tienda digital de Tiffany era un cementerio de errores 404. Los $750,000 que había retirado no solo dejaron un agujero en su presupuesto. Activaron una serie de cláusulas automatizadas en sus otros contratos. Cuando el ancla de mi inversión desapareció, toda su estructura financiera se volvió inestable. Lo vi todo desde mi oficina real, un espacio de alta seguridad que olía a ozono y café expreso caro, a millas de distancia de las mentiras con olor a canela de la casa de mis padres. Mi teléfono comenzó a vibrar en el escritorio a las 3:15. Bárbara. No contesté. Lo vi brillar, un testigo silencioso de su desesperación. Luego vinieron los mensajes de texto, un flujo frenético de proyección tóxica. Ashley, ¿qué hiciste? El sistema de Tiffany está caído y sus inversores han desaparecido. Ella está histérica. Sabía que tenerte allí esta noche fue un error. Tu energía de fracaso es infecciosa. Llámanos ahora mismo. No respondí. Simplemente hice capturas de pantalla de los mensajes y los agregué a un nuevo archivo etiquetado como evidencia. La ira no era ruidosa esta vez. Era clínica. Estaba realizando una biopsia del carácter de mi familia y los resultados eran malignos. Al amanecer, Bárbara había trasladado el ataque a las redes sociales. Publicó una foto de la familia, menos yo, sonriendo frente al árbol de Navidad. El pie de foto decía: algunas personas olvidan las manos que las alimentaron y los sacrificios hechos por su futuro. Es desgarrador cuando los celos vuelven a un hijo contra su propia sangre. Rezando para que mi mayor encuentre su camino y deje de intentar rebajar a otros a su nivel. Tiffany comentó debajo de la publicación en minutos. Está bien, mamá. Algunas personas simplemente no pueden soportar ver a otros tener éxito. No dejaré que su amargura arruine mi carrera. Reconstruiré con o sin su apoyo. Miré la pantalla, maravillada por la pura densidad de su delirio. No estaban sorprendidos por lo que me habían hecho durante 20 años. Estaban sorprendidos de que yo hubiera dejado de seguirles el juego. La llamada de Richard entró a las 7 de la mañana. Estaba menos frenético y más exigente. Ashley, no sé qué tipo de juegos tecnológicos crees que estás jugando, pero necesitas arreglar esto. Te ayudamos a conseguir ese trabajo en la librería. Hemos mantenido un techo sobre tu cabeza. Si has hecho algo para interferir con los servidores de Tiffany, estás acabada en esta familia. ¿Me oyes? Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar. Me recosté en mi silla de cuero, mirando el horizonte de San Francisco. Mi reflejo en el cristal ya no parecía una chica rota. Parecía la mujer que controlaba la infraestructura de sus vidas. No lloré. No pregunté por qué me amenazaba después de que acababa de firmar mi herencia. Simplemente abrí mi computadora portátil y autoricé la siguiente fase. Si querían hablar de consecuencias, estaba feliz de proporcionar un informe completo. No contesté el teléfono. No me involucré con el ruido de las redes sociales. Simplemente reenvié cada amenaza, cada grito y cada mensaje de texto tóxico a Emily, mi coordinadora ejecutiva y nuestra jefa legal. A las 9 de la mañana, la fase personal de esta auditoría había terminado. Estábamos pasando a la liquidación profesional. Mi compasión había llegado a su límite, y la deuda de honor que pensaban que les debía había sido cancelada por su propia crueldad. Me froté los ojos, tratando de convocar una sola onza de arrepentimiento. Pero solo había claridad. Esto no era una familia desmoronándose. Era un negocio mal gestionado siendo reestructurado. Mi abogada, una mujer llamada Samantha, que había estado con Nexted desde que valíamos $500,000, me llamó con la eficiencia de un instrumento de precisión. Todo está listo, Ashley, dijo. Su voz era firme, sin emociones, exactamente el tono que necesitaba. La propiedad en el 327 de Oak Street está oficialmente registrada bajo nuestra sociedad de cartera, Nexted Real Estate.
La granja de servidores que Tiffany instaló en el sótano es una violación directa del permiso de zonificación residencial. Más importante aún, el uso comercial no autorizado de las líneas de servicios públicos para apoyar su plataforma de moda nos da el derecho legal de terminar la ocupación actual de inmediato. Le di luz verde. No dudé. No pregunté si podíamos darles más tiempo. Solo sentí la satisfacción de un libro mayor equilibrado. Al mediodía, un notificador procesal profesional caminaba por la entrada pulida de la casa de nuestra abuela, la misma casa que Richard y Barbara acababan de engañarme para que renunciara por $10,000. Le entregó a Richard un grueso sobre Manila que contenía un aviso formal de desalojo de 48 horas. El temporizador había comenzado, y por primera vez en mi vida, yo era la que sostenía el cronómetro. Los motivos del desalojo no eran personales. Eran técnicos, clínicos y letales. El aviso citaba la instalación no autorizada de bastidores de servidores de alta capacidad y el desvío ilegal de energía eléctrica de grado industrial. Debido a que la propiedad era legalmente propiedad de Nextech Industries, y debido a que los ocupantes habían comprometido los protocolos de seguridad del edificio, se les ordenaba desalojar las instalaciones antes de las 2 de la tarde del 26 de diciembre. Mi familia estaba a punto de descubrir que la oveja negra que habían marginado durante años no solo tenía un trabajo en una librería. Tenía un equipo legal con un anticipo multimillonario. Mi teléfono se iluminó de nuevo, pero el identificador de llamadas mostraba un tipo diferente de desesperación esta vez. Era Tiffany. Finalmente contesté, recostándome en mi silla en la sede de Nextech. Ashley, dime que esto es una broma, chilló, su voz quebrándose con un miedo que nunca había escuchado antes. Un abogado corporativo acaba de entregarle a Richard un aviso de desalojo. Dicen que una compañía llamada Nextech es dueña de la casa. Dicen que tenemos 48 horas para salir. Tienes que llamarlos. Tienes que decirles quiénes somos. Escuché su pánico durante 3 segundos. El silencio en mi extremo era pesado. No sé qué decirte, Tiffany, dije, mi voz tan fría como la niebla de San Francisco. Ya no soy dueña de la casa. Te la firmé por $10,000. Recuerda, tú eres la que tiene el título de CEO y el salario de 1.2 millones. Seguramente una ejecutiva exitosa como tú puede manejar una pequeña disputa inmobiliaria. ¿Pero están cerrando la casa?, lloró. Mis servidores están en ese sótano. Todo mi sistema de inventario está atado a esos bastidores. Si Nextech nos cierra, mi compañía está acabada. Estoy acabada. Entonces supongo que deberías haber pasado menos tiempo burlándote de mi trabajo en la librería y más tiempo leyendo la letra pequeña de tu contrato de arrendamiento, dije. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. No sentí un amanecer de alegría. Sentí un amanecer de hechos. Alguna vez estuvieron en una posición de poder, pero estaban a punto de aprender que el poder es una suscripción, y yo acababa de cancelar la suya. Samantha me llamó a las 4 de la tarde el día de Navidad. Su voz tenía un borde metálico agudo que generalmente significaba que había encontrado el arma humeante. Mientras mi familia probablemente se estaba arrancando el pelo por un aviso de desalojo y un imperio de moda fallido, mi equipo legal había estado realizando una inmersión forense profunda en nuestros registros familiares. Esta no era una investigación sobre sentimientos heridos. Era una auditoría de un crimen. Samantha no comenzó con un saludo. Comenzó con un hecho. Ashley, acabamos de terminar la referencia cruzada en los registros de sucesión de hace 5 años, dijo. La firma en el testamento secundario, el que Barbara usó para reclamar la totalidad del patrimonio de tu abuela, es una discrepancia total. Sentí una frialdad asentarse en mi estómago que no tenía nada que ver con el invierno de San Francisco. Hace 5 años, cuando nuestra abuela estaba en la unidad de cuidados intensivos, Barbara había surgido con un documento que supuestamente me despojaba de mi participación del 50% en la Casa del Distrito de las Artes. Le dijo a todos que yo era demasiado inestable para manejar la responsabilidad. Yo tenía 27 años, lamentando la pérdida de la única mujer que realmente me vio, y estaba demasiado rota para contraatacar. Había aceptado la migaja de un trabajo en una librería y una vida de aislamiento silencioso. Pero ahora, mirando los escaneos de alta resolución que Samantha envió a mi tableta, la verdad era innegable.
Bárbara no solo había sido fría. Había sido una criminal. La firma en ese documento era una imitación torpe, probablemente escrita mientras nuestra abuela estaba inconsciente. Mi propia madre había falsificado el nombre de una mujer moribunda para asegurarse de que yo no tuviera nada. Esto no fue un descuido. Fue una adquisición hostil de mi futuro. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante años. Pero este fue el sobregiro final. Esto no era solo codicia. Era un delito grave. Me di cuenta entonces de que Bárbara y Richard no solo querían la casa. Necesitaban que yo fuera un fracaso para no tener que enfrentar el fantasma de lo que habían robado. Si yo tenía éxito, era una amenaza. Si yo era una carga inútil, ellos eran los héroes que me salvaron. Pero los números no mienten, y tampoco lo hace un analista forense de caligrafía. Bárbara había robado aproximadamente $2 millones en valor de propiedad y fondos de herencia. Con intereses durante 5 años, esa deuda se había inflado en algo que podría desmantelar sus vidas permanentemente. Ashley, tenemos suficiente para presentar cargos penales por fraude y falsificación, continuó Samantha. Su tono era clínico, reflejando el mío. También podemos invalidar la renuncia que firmaste anoche, ya que se basó en la premisa de un testamento legal que ahora podemos probar que fue falsificado. Todo el contrato es nulo. No solo eres dueña de la sede de Nextech. Legalmente eres dueña del techo sobre sus cabezas. Miré las luces de la bahía. La comprensión fue un tiro de gracia. Ya no había camino a la redención para ellos. No eran solo desagradecidos o malintencionados. Eran criminales que se habían beneficiado de mi pérdida mientras se burlaban de mí por mi pobreza. Le dije a Samantha que preparara las declaraciones formales. No más almuerzos familiares. No más intervenciones de amor duro. A partir de este momento, solo nos comunicaríamos a través del sistema judicial. No solo estaba reclamando una casa. Estaba reclamando un legado que habían intentado enterrar bajo 5 años de mentiras. Llegaron a la sede de Nextech a las 10 de la mañana en punto del 26 de diciembre. Los observé a través del vidrio tintado de mi suite de oficina mientras se sentaban en el área de recepción. Richard todavía llevaba su costoso reloj y Tiffany aferraba su bolso de diseñador, pero su postura era quebradiza. Incluso ahora, enfrentando la ruina total, eran altivos con mi personal. Ladraban órdenes pidiendo agua y café, tratando de mantener la fachada de personas que importaban. No se daban cuenta de que ya no estaban en una posición de poder. Estaban en una auditoría. Cuando mi asistente Emily finalmente abrió las puertas dobles de mi oficina, prácticamente corrieron adentro. Necesitamos ver al presidente de inmediato, exigió Bárbara, sin siquiera mirar a la persona detrás del escritorio. Ha habido un error legal masivo con nuestra propiedad familiar. Lentamente giré mi silla. Ya no llevaba el abrigo de la tienda de segunda mano. Llevaba un traje a medida de $2,000 y mi cabello estaba perfectamente pulido. El silencio que siguió fue absoluto. El bolso de diseñador de Tiffany golpeó el suelo con un ruido sordo y pesado. La boca de Bárbara se abrió, pero no salió ningún sonido. Richard simplemente me miró como si yo fuera un fantasma. Ashley, finalmente susurró. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo en esta oficina? No estoy haciendo nada, Richard, dije, mi voz resonando con la fría autoridad de $2.8 mil millones. Simplemente estoy sentada en mi oficina. Ustedes son los que solicitaron una reunión de emergencia con el fundador de Nextech. Deslicé el análisis forense de caligrafía sobre el escritorio. Antes de discutir la asociación fallida de Tiffany o su desalojo, hablemos de los $2 millones que Bárbara me robó hace 5 años a través de una firma falsificada en el testamento de nuestra abuela. Vi cómo la sangre desaparecía del rostro de Bárbara. Ella miró el documento y supo que el juego había terminado. Tiffany comenzó a sollozar, pero no era el sollozo de una hermana. Era el sollozo de una CEO que acababa de darse cuenta de que su suscripción al éxito había sido cancelada. Este fue el momento en que me di cuenta de una verdad sobre ellos, un patrón psicológico que ahora entendía perfectamente.
Este era el pico de la ilusión de poder desde una billetera vacía. Mi familia se había centrado completamente en la diferencia entre tener y ser. Se obsesionaron con tener los autos, los títulos y el salario de 1.2 millones. Pero su estatus era solo una cáscara alquilada con dinero. Dinero que, como resulta, Bárbara había obtenido a través de un crimen. Cuando se retiró ese dinero, no les quedó ningún carácter intrínseco para mantenerlos de pie. Habían pasado décadas construyendo una ilusión de poder desde una billetera vacía, y ahora la factura finalmente había llegado. Tiffany, dije, tu contrato con Nextech está oficialmente terminado por violaciones éticas. Richard, el desalojo procede según lo programado. La Casa del Distrito de las Artes será transferida a un nuevo fideicomiso, la Fundación Legado Rose Morrison. Proporcionará becas de tecnología para niñas que, como yo, fueron llamadas cargas inútiles por las mismas personas que se suponía debían amarlas. Por favor, Ashley, rogó Bárbara, con los ojos rojos e hinchados. Somos familia. Cometimos un error. Piensa en el bebé de tu hermana. La miré, y por primera vez en mi vida, no sentí absolutamente nada, ni ira, ni dolor, solo la paz clínica de un libro mayor cerrado. Ya lo pensé, dije. Lo pensé durante 20 años mientras me trataban como a un fantasma. Adiós, Bárbara. Me paré en la azotea del edificio Nextech más tarde esa noche, viendo la puesta de sol sobre la bahía de San Francisco. La niebla se estaba levantando y por primera vez podía ver con claridad. Había reclamado la casa de mi abuela. Había asegurado mi legado y finalmente había salido de la sombra dorada de sus expectativas. La justicia no siempre se trata de destrucción. A veces se trata de convertirte finalmente en la persona que dijeron que nunca podrías ser. La justicia puede llegar tarde, pero siempre llegará a aquellos que se atreven a proteger su propia dignidad.